las lesiones más resaltantes, ¿ya? Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor, durante la clase y después. Pero vamos a empezar. ¿Logran ver la imagen? Sí, doctora. Ok, ya. Bueno, las fracturas del miembro superior, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, dentro de ellas empezamos de próxima a la distal, las fracturas de clavícula, que generalmente se dan en pacientes jóvenes, la mayoría de ellos por traumatismos deportivos, ¿no? Varones generalmente. Y pues las fracturas de tercio medio son las más frecuentes, ¿no? Esta es la clasificación de Allman, que nos menciona que el tercio medio está comprometido por lo general en un 80%. Las fracturas de tercio distal comprenden aproximadamente el 15% y las fracturas de tercio medial o la parte interna comprenden el 5%, ¿no? Las fracturas de tercio proximal no son quirúrgicas, las fracturas de tercio medio, dependiendo, ¿no? Tienen algunos criterios para que sean quirúrgicas, y las fracturas de tercio distal siempre son quirúrgicas, ¿no? Porque, como ustedes saben, van a estar involucradas en la articulación acromioclavicular. Y por ser una articulación, por ser parte de una articulación, pues tienen que quedar lo más anatómicamente reducidas, ¿no? Entonces, algunas de las indicaciones quirúrgicas son lesiones vasculares, ¿no? Indicaciones quirúrgicas sobre todo de las fracturas de tercio medio, ¿no? Lesiones a nivel neurovascular, fracturas expuestas, fracturas irreductibles, ¿no? Cuando no hay ninguna superficie de contacto entre el hueso afectado. Son pacientes politraumatizados, ¿no? Dependiendo. Y si, por ejemplo, el paciente tiene un hombro flotante, quiere decir que hay fractura de escápula, fractura de húmero proximal, fractura de clavícula. Entonces hay que estabilizar el hombro, ¿no? Entonces también son parte de criterios quirúrgicos. Hablando de fracturas de húmero proximal, generalmente son más frecuentes en mujeres, en adultas mayores, ¿no? Y ocurren por lo general con un traumatismo de baja energía, ¿no? El hombro, cuando son fracturas no muy desplazadas de húmero proximal, es muy noble, ¿no? Esta zona que va bien con un tratamiento conservador, ¿no? Sobre algunas se opera. El mecanismo de lesión, como les decía, en ancianos son de baja energía, en jóvenes por lo general son alta energía, ¿no? Que van acompañada con lesión de partes blandas. Puede ser por un trauma directo, por una abducción excesiva, algunas veces también están acompañadas por luxofracturas, ¿no? O sea, hay luxaciones en la articulación glenohumeral y se acompañan de fracturas de húmero proximal, ¿no? Algunas veces también es un sitio algo frecuente de fracturas patológicas, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo que es el más frecuente, que muchas veces puede ocasionar también a su vez una luxación, ¿no? El examen clínico, bueno, hay dolor, obviamente, deformidad, limitación funcional. El paciente va a adoptar una posición antálgica, generalmente el brazo está en aducción,
y rotación interna. Va a haber una equimosis en todo el brazo que se llama la equimosis de Henneking, y hay que explorar si hay lesión o no del nervio axilar, ¿no? Es una equimosis de Henneking que va a todo el brazo, que puede llegar hasta el codo incluso, ¿no? En este tipo de lesiones muchas veces es importante solicitar la serie traumática para evidenciar que no haya lesiones a nivel de la escápula, ¿no? Hay que descartar. Eh, la serie traumática consta de una radiografía anteroposterior corregida, ¿no? Una radiografía de perfil de escápula y una radiografía axilar o de Belpo, ¿no? Esta es la radiografía AP corregida, que se pone en 45 grados. Perdón, y eso es una axilar o de Belpo, ¿no? AP corregida, perfil de escápula, perdón. Y esta es una axilar o de Belpo, ¿ya? Entonces, ya tuvieron la clase de clasificación de fracturas, la clasificación AO. Aún, doctora, esta es la primera clase que estamos teniendo. Bueno, se les mencionará seguro que la clasificación AO es una clasificación universal, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la traumatología se han creado múltiples clasificaciones, ¿no? Cada autor ponía su nombre o el nombre más conveniente y lo clasificaba a cierta zona como, como el estudio que había hecho, ¿no? Entonces hay N clasificaciones, N número de clasificaciones, pero se decidió optar por una clasificación universal, ¿no? Que es la clasificación de AO, que es la Asociación de Osteosíntesis, ¿no? Entonces, una clasificación universal que nos permite entender eh, em, determinada característica de una fractura acá en Europa, en Asia, en África, etcétera, ¿no? Entonces, toma como consideración números y letras, ¿no? Hasta la C. Entonces toma como fragmentos, por ejemplo, el húmero es el 1, el antebrazo es el 2, el fémur es el 3 y la tibia es el 4, ¿no? Y bueno, ya van por ejemplo, la epífisis proximal es 1 de nuevo, la diáfisis es 2 y la epífisis distal es 3. A si es trazo simple o a nivel de la articulación, eh, perdón, A es si es trazo simple. Ahora, si son ya fracturas a nivel de B, ya en la parte articular ya comprometen parcialmente la articulación, y C comprometen en toda la articulación, ¿no? Bueno, eso es solo para mencionarles, ¿no? Para que tengan una idea. Pero seguimos usando las fracturas en las clasificaciones, otro tipo de clasificaciones, como en este caso son la clasificación de Neer, que toma como unos legos, ¿no? La cabeza, hasta 4, ¿no? 4 partes. Entonces, en 2 partes, por ejemplo, cuando hay una fractura a nivel del cuello anatómico o a nivel del cuello quirúrgico, ¿no? En 3 partes, igual cuando ya comprometen el troquíter, eh, eh, o el troquín también, y cuando ya hay 4 partes, ya ambas troquín, y muchas veces se acompañan de luxación, como les había dicho, ¿no? Entonces, cuando las fracturas están comprometidas en 3 partes, que son las eh, mm, un poco más complejas, muchas veces se habla ya no solo de hacer una osteosíntesis, ¿no? Que es colocar una placa de tornillos, sino también en este caso, como también son la mayoría, muchas veces es frecuente ese tipo de fracturas en adultos mayores, se opta por colocar una prótesis, ¿no? Entonces, el tratamiento conservador
cuando son NIR 1 o NIR 2, muchas veces dependiendo del grado de desplazamiento, ¿no? Se pone la punta de estrella y luego se indica al paciente a realizar movimientos eh, pendulares, sobre todo, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico, NIR 2, NIR 3, NIR 4, ¿no? Es una osteosíntesis con espectacular versus prótesis. Hay que ver la edad del paciente, la actividad, los antecedentes del paciente, todo eso, ¿no? Ahora, eh, estos son, por ejemplo, la placa con una osteosíntesis y la prótesis, ¿no? Acá las complicaciones más frecuentes es una necrosis vascular, ¿no? Como les decía, la cabeza se puede necrosar por la irrigación que tiene, ¿no? Lo mismo que sucede en las fracturas subcapitales, ¿no? De fémur proximal. En este punto, las fracturas de diáfisis femoral, perdón, es frecuente, sobre todo en varones, por una caída y muchas veces por un accidente de tránsito, etcétera. Y bueno, la clasificación de agua, por ejemplo, acá, ¿no? Es 1 porque es húmero, 2 porque es diáfisis A. El diáfisis es por el tipo de trazo, ¿no? A por el trazo simple, B porque es un trazo así, en ala de mariposa, por ejemplo, ¿no? Como ven, contra ese fragmento. Y C ya son fracturas más diminutas o segmentarias, ¿no? Acá, como consideración, en la mayoría de los casos se coloca placa con tornillos, no es en todos, ¿no? Acá lo que hay que evaluar de inicio es si hay o no lesión del nervio axilar, perdón, del nervio radial, ¿no? Si hay lesión del nervio radial, pues el paciente no va a poder extender el pulgar e incluso toda la muñeca, ¿no? La muñeca va a estar como en gota, caída, ¿no? Entonces eso hay que evaluar. Posterior a la cirugía también hay que evaluar, porque al momento de operar, de colocar la placa con tornillos, podemos lesionar el nervio, ¿no? Si es una fractura, eh, por ejemplo, el 1B1, ¿no? Con un trazo en ala de mariposa, con un trazo amplio a nivel de la diáfisis, es muy común que el nervio esté lesionado, ¿no? Lesionado quiere decir ya esté elongado, ¿no? O tenga alguna ruptura, ya sea parcial o completa. Entonces eso se evalúa intrasoc, ¿no? Es muy común en ese tipo de fracturas, ¿no? Bueno, lo que más se opta es por un tratamiento quirúrgico con una placa con tornillos. Hay actualmente clavos intermedulares, con excepción de las fracturas expuestas, ¿no? Que son las fracturas expuestas ya según el grado, segundo, tercer grado, optamos por poner fijadores externos, ¿no? Esos son algunos de los tratamientos ortopédicos que aún se podría utilizar, pero cada vez es menos, ¿no? La indicación más óptima es operar porque el paciente puede movilizar prontamente el miembro superior afectado, ¿no? Con indicaciones quirúrgicas relativas, obesidad mórbida, fracturas bilaterales, politraumatizados, etcétera, ¿no? Bueno, esos son placas con tornillos, como le mencionaba, o también los clavos intramedulares. Obviamente, cuando son fracturas expuestas o fracturas por PAF, se opta por colocación de fijadores externos, ¿no? Las fracturas de húmero distal son fracturas articulares eh, que hay que tener mucho cuidado porque hay que ver la estabilidad de la articulación, ¿no? Tiene que tener una estabilidad absoluta por tratarse de una articulación, ¿no?
Entonces es más común en varones, ¿no? Jóvenes y de baja energía, pues en adultos mayores, generalmente en mujeres, ¿no? Igual, la clasificación A O, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá A, porque igual sigue siendo 1, porque es húmero. 1, 3 sería, ¿no? Porque es epífisis distal. A, porque es articular, ¿no? Supracondilar, como pueden ver. B es parcialmente articular y C es articular completa, ¿no? 1, 2, 3 ya es por la complejidad. Y acá el patrón de oro es la reducción, es colocar la placa, ¿no? Porque queremos estabilizar las columnas, tanto la externa como la interna, ¿no? Y por eso colocamos hay una estabilidad de ambas columnas. En cuanto a la fractura de olecrano, cumple el mismo mecanismo, porque es un mecanismo de tirante, ¿no? Es un principio de tirante que es lo mismo que en la rótula, ¿no? En la rótula es lo mismo. Por arriba nosotros encontramos en el olecrano el, el tendón del tríceps y por debajo el tendón del anconio, ¿no? Entonces, ambas ejercen fuerzas contrarias, ¿no? Y lo mismo en la rótula, el mismo mecanismo es en la rótula, ¿no? En la rótula por arriba tenemos el tendón del cuádriceps, por debajo el tendón rotuliano, ¿no? Entonces son fuerzas de tirante. Y acá lo que se quiere es estabilizar esas fuerzas de tirante, ¿no? Que hay una compensación. Entonces, por eso lo más ideal y como hay menos superficie, menos partes blandas a ese nivel, lo ideal, lo que muestra la O, es colocar clavos, como pueden ver, clavos con, con un cerclaje con alambre, ¿no? Entonces, los objetivos, pues, como les decía, restaurar sobre todo la superficie articular, preservar las fuerzas de extensión y flexión, ¿no? La estabilidad de la articulación, bueno, y evitar complicaciones, obviamente, ¿no? Esos son tipos de fracturas, ese nivel. Cuando son mayormente comminutas, ahora último se está optando por colocar placas también, ¿no? Esta es una de las fracturas más comunes, ¿no? Que se usa, como pueden ver, los clavos con el alambre, ¿no? Lo mismo. Y cuando son ya fracturas un poco más comunes, ya se coloca la placa con tornillos, ¿no? Fracturas de cúpula radial a nivel de la cabeza del radio, ¿no? Son fracturas un poco más raras. Hay que tener mucho cuidado porque también comprometen la articulación, ¿no? Entonces la clasificación que más se usa acá es la de Mason, la de tipo 1, que es fracturas no desplazadas, tipo 2 que son fracturas con un mínimo desplazamiento. Las fracturas grado 3 son fracturas comminutas, la de tipo 4 que van acompañadas de luxaciones, ¿no? La de tipo 1, tipo 1 es tratamiento conservador. La de tipo 2 eh, es la reducción mediante una osteosíntesis hasta la de tipo 3, no dependiendo. La de tipo 3 puede ser entre colocación de osteosíntesis, realizar osteosíntesis o cupulectomía, muchas veces, ¿no? Bueno, cupulectomía en nuestro país, porque muy rara vez se podría colocar en nuestro medio una prótesis de cabeza radial, ¿no? Y la de tipo 4 también. Muchas veces cuando o sea, la reducción hay que reducir, ¿no? La luxación hay que reducir, perdón. Y si hay fracturas muy comminutas, ya dependiendo del grado de daño, pues se hace la cupulectomía o se realiza una osteosíntesis, ¿no? Acá son algunos tipos de fracturas especiales, ¿no? Como su mismo nombre también son fracturas, esos son tipos de fracturas que llevan unos nombres especiales, ¿no? Porque fracturas de celoprestis, que son muy raras, ¿no?
pero se dan. Entonces, por ejemplo, la fractura de Salopresti es una fractura de diáfisis del radio, una fractura de la cabeza radial. Entonces, hay que realizar una osteosíntesis en este caso, ¿no? Fracturas de antebrazo. El antebrazo hay que tratarlo como lo que es, como una articulación. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Toda articulación debe quedar lo más anatómicamente estable, ¿no? Reducida. Igual, ¿no? Ese tipo de fracturas nos puede llegar, o ya sea solo del radio, o ya sea solo del cúbito, igual son quirúrgicas, ¿no? La clasificación AO. Y acá, pues lo que se hace en las fracturas de radiocúbito es colocar placa con tornillos, ¿no? Eso es lo ideal. Y las fracturas de Montella también son cuando se compromete el olecranon con una luxación del radio, ¿no? Hay una clasificación de Vado, que es la de tipo 1 hasta la tipo 4. La de tipo 1, que es una Montella anterior, cuando hay una fractura en el tercio proximal del cúbito, más una luxación anterior. La Montella posterior, fractura de cúbito igual, con una luxación posterior del radio. La Montella externa, igual, fractura del cúbito con una luxación externa del radio. Y de tipo 4, cuando hay fractura tanto del radio y del cúbito en la parte proximal y la luxación anterior de la cabeza del radio, ¿no? Y las fracturas de Galeazzi, cuando hay una fractura a nivel de la diáfisis del radio con una luxación radiocubital, ¿no? Bueno, hay una disociación ahí. Igual, tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, lo que se quiere que en ese tipo de fracturas, una reducción anatómica, restaurar la longitud tanto del radio, el cúbito, la alineación, para recuperar la función, que es lo que más queremos, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, cuando hay fracturas de radio, cúbito o solo radio, cúbito, placa con tornillos, que es lo que más se usa. Ahora, las fracturas de radio distal, que es la más común en miembro superior, en todas las edades, ¿no? En niños, como vamos a ver, las fracturas de radio distal son las más frecuentes, ¿no? En adultos mayores también. Y en adultos jóvenes también es una de las más frecuentes, ¿no? Entonces hay que tener en consideración la anatomía funcional, eso es en una radiografía. Cuando la inclinación palmar, eso es en una incidencia de perfil, la inclinación palmar es un 10%, cuando en la incidencia de antero-posterior, la inclinación del radio es 22%, ¿no? Y cuando la distancia de la altura entre la celoides radial y cubital es de 11 milímetros, ¿no? Estos son los epónimos de las fracturas de radio distal. Acá la más común es la fractura de Coles, ¿no? La fractura de Coles es una fractura extraarticular, ¿no? Con una desviación hacia el dorso hacia el dorso cuando se compromete el fragmento va hacia posterior, con un desplazamiento del fragmento hacia posterior. La fractura de Smith es lo mismo, es articular, pero con un desplazamiento del fragmento hacia anterior. Coles y Smith son extraarticulares, ¿ya? Barton ya son articulares, con un desplazamiento del fragmento hacia posterior, cuando es Barton dorsal, y cuando es Barton palmar o volar, cuando es el desplazamiento hacia anterior. La fractura de Schaufer son fracturas a nivel del estiloides del radio, que también pues, son fracturas articulares, y la fractura de Dierpunch, también a nivel de la columna intermedia, ¿no?
que es con una impactación del semilunar, ¿no? Entonces, todas estas son fracturas de radio distal, pero tienen diversas, determinadas características, ¿no? Como les decía, la fractura más común es la fractura de Coles, pues se da como un mecanismo de defensa, ¿no? Generalmente nosotros nos caemos apoyándonos con la mano, ¿no? Entonces, de la misma manera, generamos compresión más hiperextensión y lo que ocasiona en muchos casos es la fractura, ¿no? Ese nivel. El trazo generalmente se sitúa a 2,5 centímetros debajo de la articulación radiocarpiana. Es una fractura transversal, ¿no? Y así viene el paciente, por lo general, ¿no? Desplazamiento radial, o sea, hay una angulación en el dorso, que es una deformidad en dorso del tenedor. Hay un acortamiento radial y hay un desplazamiento radial, ¿no? Deformidad en bayoneta y signo de Laurier. Cuando asciende, cuando hay un acortamiento radial, ¿no? Igual la clasificación AO. Entonces, la rotura de Coles tendría que ser eh, una 2, porque es el antebrazo, ¿no? 2, 3, porque es la parte distal, el epífisis distal, ¿no? 2, 3, A, porque es articular, y acá 2, porque compromete el radio. El 1 vemos que compromete el cubito. 2 y o A2 o A3, ¿no? Dependiendo, porque A2 es un brazo simple y A3 ya sería una fractura conminuta, ¿no? Entonces sería una fractura de Coles en la clasificación AO sería 2, 3, A2, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden hasta ahí? Más o menos, doctora. Un ratito. Solo para nombrarles, ¿no? Como les había dicho, la clasificación de AO. ¿Qué es lo que no entienden? ¿La clasificación de AO? Sí, doctora. Ya, bueno, como les había dicho, ¿no? La clasificación de AO toma números, que no es hasta el 4, es del 1 al 4, y letras, que es A, B o C, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. Solo para nombrar, porque esto también no es, o sea, es para que más o menos entiendan las diversas clasificaciones que hay, ¿no? A ver, habíamos mencionado que toman como números, ¿no? Que el húmero es 1, por ejemplo, que el antebrazo es 2, que el fémur es 3 y que la tibia y peroné es 4, ¿no? Entonces, húmero ya vimos, ¿no? Que es 1. 2 es el antebrazo, ¿no? Entonces, ya, queremos clasificar una fractura de radio distal, ¿verdad? Radio distal es la epífisis distal, ¿verdad? Entonces, es 2 porque es antebrazo. Y nuevamente vuelves a utilizar 1, 2 y 3. 1 es la epífisis proximal, ¿no? Sería a nivel de la cúpula radial, olecrano, etcétera, ¿no?
2 es la diáfisis y 3 es la epífisis distal, ¿no? Lo que estamos, radio distal, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctora. Entonces estamos 2, 3, ¿verdad? 2, que es el antebrazo, y 3, que es la epífisis distal, ¿no? Ahora, utilizamos las letras. A, en este caso, es extraarticular, ¿no? Según la clasificación a, AO, ya entonces tenemos 2, 3, ¿no? A es extraarticular. Entonces, 1, porque es solo el cúbito, no es una fractura un poco más sencilla. 2, ya es a nivel del radio, ¿no? Y 3, A2, porque es un trazo simple, y A3 es un trazo con minuto, una fractura con minuta, ¿no? Ya en este caso ya es 1, 2, 3 por la severidad del tipo de la fractura, ¿no? Entonces, si es una fractura de Coles, por ejemplo, ¿no? Sabemos que una fractura de Coles es una fractura extraarticular, ¿no? ¿Dónde está? En el radio. ¿En qué parte del radio? En la epífisis distal, ¿no? Entonces, tenemos 2, que es radio, 3, que es la epífisis distal, A, que es una fractura extraarticular, 1, 2, 1 no, porque es el cúbito, no. 2 sí, porque es el radio. Entonces, una fractura de Coles en la clasificación AO, ¿cómo es? 2, 3, A2. Ahora sí, con ejemplo nada más, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces es así, ¿no? Para que tengan una idea. La fractura de Barton ya es B, porque ya es parcialmente articular, ¿no? Como ustedes vieron, es a este nivel, parcialmente articular, ¿no? Ya, bueno, eso es para nombrar ya, si no se van a confundir un poco. Bueno, como le decía, el concepto de las 3 columnas es una articulación, ¿no? Entonces las columnas tienen que estar lo más anatómicamente reducidas para poder tener una buena consolidación y recuperar la función, ¿no? Las fracturas inestables, bueno, si hay mucha conminución, si hay un mayor desplazamiento, si hay una disrupción articular, si hay una fractura cubital asociada, etcétera. O sea, hay una osteoporosis también. No, hasta ahora se sigue utilizando la reducción incruenta con clavos. Estos son los clavos y aparato y yeso. En las fracturas articulares se sugiere, se indica la colocación de placas también, ¿ya? Colocación de placas con tornillos para una movilización precoz también, ¿no? Y recuperar la función. Listo, ¿hasta acá alguna pregunta? No, doctora. Continuamos. Continuamos con fracturas del miembro inferior. Ya, entonces las fracturas de pelvis, hay que conocernos la anatomía, ¿no? Las fracturas de pelvis van a ser hay que, eh, eh, hay que tener, es como un anillo, la pelvis funciona como un anillo que va a contener todo un conjunto de órganos importantes, vasos importantes y nervios importantes, ¿no? Entonces, hay que conocer nuestra anatomía. Generalmente ese tipo de fracturas se dan por trauma de alta energía, ¿no? Accidentes de tránsito, en sus diversos tipos, ¿no?
caídas de una gran altura, o accidentes laborales también, ¿no? O de baja energía, generalmente ya, pero en personas ancianas, ¿no? Es alta la mortalidad porque no son pacientes, no solo que han tenido fractura de pelvis, sino generalmente son pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces hay que conocer los ligamentos a nivel del sacro, los iliolumbares, ¿no? Los sacroiliacos, los ligamentos sacroiliacos, ¿no? Y a nivel anterior también, ¿no? Entonces, la evaluación del paciente comprende el tipo de la historia del mecanismo de lesión, ¿no? Si hay el grado de hemorragia, ¿no? El manejo es según la guía de trauma, ¿no? Como le decía, estos pacientes, la mayoría son pacientes politraumatizados, ¿no? Y bueno, cuando el paciente llega a nosotros, hay que evaluar heridas a nivel del perineo, hay que evaluar lesiones, abrasiones, equimosis en toda la región pélvica del perineo, ¿no? Si tenemos la suerte de que el paciente esté despierto, hay que evaluar la sensibilidad también, ¿no? Esta es una lesión de Morella-Vallée, que es una equimosis amplia a nivel de la región pélvica, ¿no? Que llega hasta el muslo. Entonces, acá hay que evaluar el estado neurológico a nivel del plexo lumbosacro, eh, la pelvis, los flancos, si hay equimosis, fusiones, abrasiones a nivel de la región pélvica, de los flancos o el perineo, ¿no? Si hay sangre a nivel del meato urinario, si hay sangre a nivel del recto, si hay eh, heridas abiertas a nivel del perineo, ¿no? Si hay una asimetría a nivel de miembros inferiores y, y si hay, obviamente, una limitación funcional, ¿no? Entonces, todo paciente politraumatizado, ¿no? Que llegan por un accidente de tránsito, ya sea por un atropello, una caída de moto, ¿no? Esas diversas manifestaciones, ¿no? Un choque, qué sé yo. A todo este tipo de pacientes, o caídas de altura, accidentes laborales, a todos estos pacientes hay que pedirle siempre una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis, ¿no? Para descartar lesión. Vemos que tiene una lesión de una radiografía de pelvis anteroposterior suficiente. Si queremos evaluarlo un poco mejor y tenemos la facilidad de que nos puedan tomar la radiografía, se suele solicitar una radiografía outlet y una radiografía inlet, de entrada y salida, ¿no? Una radiografía de entrada para ver la zona anterior, ¿no? Si está abierta o no. Y una radiografía de salida, perdón, para ver la parte posterior a nivel del sacro, si está abierto o no, ¿no? Y el acetábulo también nos permite evaluar esta radiografía. Y obviamente si tenemos ya evidentemente una fractura pélvica, la tomografía nos sirve para evaluar la dimensión del desplazamiento a nivel pélvico, ¿no? Bueno, y tenemos acá otro tipo de clasificación de Tile, ¿no? Clasificación de Tile se divide en tipo A cuando son fracturas estables, ¿no? Tile 1, Tile 2, Tile 3, ¿no? Como podemos ver, la Tile 1 es como una abulsión, la Tile 2 son fracturas a nivel de la sífisis púbica, no, mm, eh, mínimamente desplazadas, ¿no? Y la Tile 3 es una fractura a nivel del sacro, pero también que no está desplazada, ¿no? La Tile B ya son fracturas
son fracturas inestables, ¿no? Entonces, las fracturas de pelvis inestables son emergencia, ¿ya? Las fracturas de pelvis estable son urgencia, ¿no? Porque las fracturas de pelvis inestables, como ya tienen una lesión a nivel ligamentario, causan daño a nivel, han causado daño a nivel de los órganos, de los vasos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de fracturas, son ya una emergencia, ¿ya? Entonces, las fracturas estables, TIL B, TIL B1, son, por ejemplo, cuando el libro está abierto, como les decía, es un anillo, ¿no? Que se abre a nivel de la parte anterior, sobre todo, y compromete toda la sínfisis. La TIL B es a nivel de la sínfisis y la parte posterior, y la TIL B3 es en ambos lados, ¿no? Ambos lados, tanto de la parte posterior como de la parte anterior, ¿no? La TIL C1, ¿no? Son fracturas de un mismo lado, pero son inestables. La TIL C2 son fracturas en ambos lados, y la TIL C3 se asocia a una fractura ya del acetábulo, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente y sospechamos de una fractura de pelvis, hay que hacer una compresión, hay que tratar de cerrar ese anillo, ¿no? Con una sábana, con una faja, con lo que tengamos. Por ejemplo, ¿no? En este caso, vemos que en la radiografía está abierto toda la parte anterior, pero con la faja que le coloquemos, no en shock trauma, cerramos ese anillo en gran manera, entonces estabilizamos al paciente, ¿no? Eso es lo que se hace en shock trauma, ¿ya? Bueno, luego ya al ingresar a sala se debe colocar fijadores externos, ¿no? Es un packing retroperitoneal cuando evidenciamos sangrado. Eso generalmente lo evalúa lo realiza el cirujano eh, general. Y luego, cuando el paciente ya está fuera de peligro, el paciente está estable, ya se coloca placa con tornillos. Se puede colocar placa con tornillos, ¿no? Listo. Entonces, este tipo de lesiones, las fracturas de pelvis, es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Desde que el paciente es llevado a la emergencia, ¿no? Paciente evaluado por el emergenciólogo, el urólogo, el cirujano general, el cirujano cardiovascular y el traumatólogo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es estabilizar la pelvis, ¿no? Con presión de ese anillo y una reducción abierta con fijación interna precoz, pero cuando obviamente se tiene que realizar cuando el paciente esté estable, fuera de peligro, ¿no? Las fracturas de fémur proximal son también fracturas muy frecuentes a nivel de la zona trocantérica o extracapsular, ¿sí? O a nivel de la zona cervical, que ya son intracapsular, o a nivel de la cabeza, que también pues, son parte de fracturas intracapsulares, ¿no? De fracturas de cuello femoral, este tipo de fracturas generalmente se ven en ancianos, ¿no? Pero no es raro también en jóvenes generalmente por accidentes de tránsito, caídas de mucha altura, accidentes laborales, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado o sea, hay que conocerle a la anatomía, ¿no? El tipo de irrigación que tiene la cabeza, porque como les decía, también hay riesgo de que se necrose la cabeza, ¿no? Que haga una necrosis avascular. Este es el cálcar, que es la porción más dura que hay a nivel de la parte interna, donde está a nivel del trocánter menor. Bueno, y esta es una clasificación de Gardner, ¿no?
que es a nivel del, cuando son fracturas subcapitales. La de Gardner, primer grado, son fracturas incompletas. La de segundo grado son fracturas completas, no desplazadas. La de tercer grado son fracturas desplazadas, en menos del 50%. La de tipo 4 son fracturas desplazadas, más del 50%. Esto es a nivel radiográfico, ¿no? Gardner 1, A, Gardner 2, B, Gardner 3, la C, y la Gardner 4, la D, ¿no? Bueno, y la clasificación A, como les decía, 3, 1, porque es la parte proximal, y B, porque son parcialmente articulares, ¿no? Esta es otra clasificación de Powells. Y acá el manejo, ¿no? A ver, los tornillos versus prótesis. Generalmente los tornillos se optan como tratamiento para pacientes jóvenes, ¿no? Porque poner una prótesis en un paciente joven, pues es un poco controversial, ¿no? Porque sabemos que la prótesis dura de 10, 15 años, depende o tal vez un poco más, dependiendo cómo es la vida del paciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo un paciente de 30 años tiene una fractura subcapital, no le voy a poner una prótesis, ¿no? Porque ya sé que en 15, 10 años lo voy a tener que operar y la cirugía va a ser más agresiva. Entonces se opta por colocar unos tornillos, ¿no? Obviamente que hay que explicarle al paciente que hay riesgo de necrosis vascular, que si eso ocurre, posiblemente luego necesite una prótesis, ¿no? En cambio, si esto ocurre en un paciente, que es lo más común, ¿no? Eh, un paciente adulto mayor, pues sí, la prótesis es lo indicado, ¿no? Fracturas tetrocantéricas, subtrocantéricas son extracapsulares, ¿no? Acá igual, ¿no? La predominancia mayor en mujeres, mayores en adultos mayores, ¿no? De baja energía y en jóvenes de alta energía, ¿no? Cuando son fracturas intertrocantéricas, las fracturas intertrocantéricas son las más comunes, ¿no? En adultos mayores. Entonces, el paciente viene así, con un acortamiento del miembro inferior, una rotación externa y obviamente dolor y limitación funcional, ¿no? Hay que solicitar radiografías de pelvis antero-posterior. Muchas veces también se puede solicitar radiografía de axial, de cadera, ¿no? Acá la clasificación de Evans, solo para mencionar, la clasificación AO, ¿no? 3-1A porque es extracapsular, ¿no? Extraarticular. Estable, inestable. Inestable ya se habla cuando ya hay compromiso también del trocánter menor. O sea, cuando está roto en 3 fragmentos, ¿no? Y bueno, el gol estándar en este tipo de fracturas es el DHS, ¿no? Este tornillo. Dynamic High Screw, tornillo dinámico de cadera, ¿no? Ahora, en este tipo de pacientes, cuando hay fracturas de fémur proximal, ¿no? Cuando hay, ya sea subcapsular, intracapsular, subcapitales, intratrocantéricas, subtrocantéricas, o cuando hay fracturas también de diáfisis de fémur, lo que se usa es una anticoagulación. Por lo general usamos una heparina de bajo peso molecular. Usamos la enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Y esto hace que disminuya el riesgo de embolia grasa, ¿ya? Entonces, como son pacientes ancianos, con muchos de ellos con comorbilidades, que van a estar postrados por largo tiempo, entonces eh, se usa ese tipo de anticoagulante, ¿no?
Eso es, les mencionaba el VHS. Cuando son fracturas de trazo invertido, también podemos usar el clavo intramedular. Listo. Y cuando son fracturas, bueno, acá fracturas de fémur distal, engloban al 6% nada más de las fracturas de fémur. Lo que acá hay que tener más cuidado es que tenemos que tener una estabilidad absoluta en la superficie articular, ¿no? Bueno, las radiografías son radiografía anteroposterior, la de perfil, muchas veces la oblicua también, y o sea, lo que siempre se hay que pedir en una radiografía articular es tomografía, ¿no? Para evaluar el grado de desplazamiento de los fragmentos. Esa es la clasificación AO, ¿no? Esto sería 3, 3, ¿no? Porque es la parte distal, femur distal. Y ya acá sería 3-3A, que es extraarticular, B parcialmente articular y C completamente articular, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos se opera ese tipo de fracturas, salvo algunas excepciones, ¿no? Cuando es un paciente, pues, un paciente con múltiples comorbilidades, como cuando un paciente postrado, por ejemplo, ¿no? O la fractura está mínimamente desplazada, no desplazada. Entonces, en este tipo de fracturas hay un montón de material que se puede usar, las placas anguladas, DCS, que es Dynamic Condylar System, Screw, perdón, tornillo dinámico de cóndilo, ¿no? O los clavos también intramedulares. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? Está todo claro. No, doctora. Ya. Tenemos también las fracturas de platio tibial. Son fracturas articulares, que la mayoría de casos se ven en pacientes jóvenes, ¿no? Acá también puede pasar lo mismo, pero en menor medida que en las fracturas de tobillo, que al tener menor cantidad de partes blandas, la piel sufre un poco más. Entonces la piel, luego del traumatismo, luego de algunas horas así, podemos ver que hay lesiones, ¿no? Como ampollas a ese nivel, ¿no? Por la disminución de partes, de la cantidad de partes blandas que hay ahí, ¿no? Entonces hay que evaluar las partes blandas y las radiografías, como les decía, ¿no? Fracturas articulares, solicitar tomografía. Muchas de estas fracturas van acompañadas también de lesiones ligamentarias y de lesiones meniscales, ¿ya? Pueden estar lesionados los ligamentos colaterales, pueden estar lesionados el ligamento cruzado anterior, en menor medida el ligamento cruzado posterior y lesiones meniscales, que también es frecuente, ¿no? Entonces, y obviamente solicitar tomografía y algunas veces solicitar resonancia también, no está de más, ¿no? Bueno, tenemos nuestra resolución de Chasker, que es la que más se usa acá. De tipo 1 a tipo 6, de tipo 1 es a nivel de la, del parte externa, a nivel de la meseta. 2, hay un hundimiento de la meseta en el lado externo con un desplazamiento del fragmento. La de tipo 3 es el hundimiento propiamente dicho. La de tipo 4, que la meseta medial está comprometida. Y la de tipo 5, ambos lados, tanto la meseta lateral como la externa, están comprometidas. Y la de tipo 6, compromiso articular más compromiso metafisiario, ¿no?
tratamiento conservador, fracturas mínimamente desplazadas, cuando no hay deformidad, no hay lesión de partes blandas, obviamente, ¿no? Si no, ese tipo de fracturas, ese es el tipo de tratamiento según el tipo de fractura también, ¿no? Si es la de tipo 1, con algunos tornillos es suficiente. La de tipo 2, ese hundimiento se tiene que reparar muchas veces porque la superficie articular que les decía, ¿no? Tiene que tener una estabilidad absoluta, o sea, tiene que restablecerse la anatomía. Entonces, para nada debe de quedar hundido, ¿no? Entonces acá, por lo general, se coloca injerto, ¿no? Se hace como una ventana a nivel del costado de la TAT y se coloca injerto y se empuja este fragmento hasta igualar a la superficie articular, ¿no? Mm, colocación de placas o doble placa cuando son fracturas, cuando es en el tipo 5 algunas veces, ¿no? Fractura de plafón tibial, bueno, acá vamos a tomar en cuenta más lo que es fracturas a nivel del tobillo, que son las más comunes. Fracturas del tobillo a nivel malolar, unimalolares, bimalolares, trimalolares, ¿no? Trimalolar es el malolo posterior, ¿no? Entonces, acá generalmente el mecanismo es por torsión, ¿no? Ese tipo de lesiones. Hay que tomar en cuenta el complejo ligamentario, ¿no? Que también se lesiona. Entonces, la clasificación de Naden-Weber nos dice que hay, según el trazo a nivel de la sindesmosis, ¿no? La de tipo A es un trazo a nivel infrasindesmal, ¿no? Casi no son quirúrgicas, en la gran mayoría. La de tipo B pueden o no ser quirúrgicas de acuerdo a su desplazamiento, y la de tipo C cuando son suprasindesmales siempre son quirúrgicas. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que establecer la longitud de la articulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de fracturas, cuando son aisladas, solo el malolo peroneo, por ejemplo, no están muy desplazadas y se puede colocar una bota de yeso, ¿no? Cuando son así, ya, por ejemplo, acá es una luxofractura, ¿no? Ambos malleolos están fracturados, eso es obviamente quirúrgico. Esa es la lesión del malleolo posterior, ¿no? Eh, Se dice que hay que reducir cuando el fragmento compromete más del 25%, pero actualmente esos términos han cambiado, se tiene que reducir más del 10% incluso, ¿no? Dependiendo. Y, y siempre casi se empieza por reducir la fractura del malleolo. Primero la fractura del malleolo lateral, porque da la altura de la articulación, ¿no? Cuando hay disociación, o sea, luxación a nivel de la sindesmosis, también se coloca un tornillo de compresión. Bueno, esos son fracturas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Ya. En fracturas en niños, bueno, esto es las más comunes, como les decía, son la de radio, cúbito, mano, luego las fracturas de paleta humeral o húmero distal, y luego ya pie, clavícula, etcétera, ¿no? Acá las fracturas, el hueso en sí en los niños tiene determinadas características, ¿no? Como el engrosamiento que tiene el periósteo, porque el periósteo es un periósteo muy grueso que está
muy vascularizado, que tiene el periósteo, porque el periósteo es un periósteo muy grueso que está eh, muy vascularizado, que tiene mayor cantidad de colágeno, con tiene una placa de crecimiento, tiene los ligamentos engrosados, tiene una epífisis, ¿no? Una fisis, perdón, de una metáfisis, una epífisis, una diáfisis, ¿no? El hueso es un poco más poroso, ¿no? Más flexible, conforme más pequeño es el niño, el hueso es mucho más flexible, ¿no? Acá nosotros tomamos, por ejemplo, un niño de 11 años y es un adulto para la traumatología. ¿Por qué? Porque sus músculos ya ejercen mayor tracción y para ejercer mayor tracción hay mayor riesgo de desplazamiento, ¿no? Más o menos lo tomamos como un adulto a aproximadamente 8 o 9 años, ¿no? Y acá también tenemos que ver, todo eso es muy vascularizado, ¿no? Y bueno, acá tenemos los tipos de fracturas. Bueno, vamos a ver esto. Ahora acá la epifisiolisis, que son fracturas a nivel de la fisis, es una emergencia, ¿no? Porque puede dañar el crecimiento del menor, ¿no? Entonces hay que reducir, si tenemos una fractura a nivel de la fisis, una epifisiolisis, está desplazada, hay que reducir, ¿no? Porque si no generamos daño a ese nivel de la fisis y podemos ocasionar un retardo del crecimiento, daño secular, ¿no? Entonces, las epifisiolisis son consideradas emergencias, ¿ya? Entonces, Salter Harris clasificó las epifisiolisis en 5 tipos. El tipo 1 es un ensanchamiento del periósteo que no tiene mayor consecuencia. El tipo 2 es una fractura, es la epifisiolisis más común, que es un trazo a nivel de la fisis hacia la metáfisis. La de tipo 3 es un trazo a nivel de la fisis hacia la superficie articular. La de tipo 4 es la combinación del 2 y del 3, ¿no? Que va de un trazo desde la metáfisis, pasa por la fisis hasta la superficie articular. Y la de tipo 5 es un aplastamiento de la fisis. Lastimosamente no son vistas radiográficamente y estas fracturas causan secuelas. Ya causan secuelas de por sí, lamentablemente. No, lo bueno es que son muy extrañas, ¿no? Muy raras. Entonces, perdón. Acá les voy a mostrar los tipos de fracturas que, que, son, que, que tienen los menores. Bueno, eso es un hueso normal. Hay una incurvación plástica, que es una elongación, ¿no? Una deformidad, pero no hay la cortical está indemne, ¿no? La fractura de rodete, también llamada torus o bambú, que es un ensanchamiento del periósteo, ¿no? Pequeño ensanchamiento del periósteo. Eh, las fracturas en tallo verde, que son fracturas incompletas, que son las más comunes en niños, ¿no? Las fracturas completas, obviamente, y la epifisiolisis, que es a nivel de la fisis, como hemos visto, ¿no? Entonces, los niños tienen 5 tipos de fracturas, ¿no? Como pueden ver. Acá, un momentito, les voy a mostrar unas imágenes. Por ejemplo, estas son fracturas en tallo verde, ¿eh? Son fracturas incompletas, ¿ya? Tanto el radio, que es lo más común, ¿no? Y tanto el cúbito. Radio, cúbito, ¿no?
Estas son fracturas en rodete, como le decía, que es un ensanchamiento a nivel de la parte distal, ¿no? Es un ensanchamiento. Rodete, torus o caña de bambú, ¿no? Su ensanchamiento del periósteo, ¿ve? Se ve mucho mejor en la incidencia de perfil, ¿no? Estos, en ese tipo de fracturas hay que enyesar, ¿no? Poner un yeso, porque hay que tratarlas como tal. Y este tipo de fracturas también, que es la incurvación plástica, ¿no? Que es lo más común en que se ve en antebrazo y en clavícula, ¿no? En las zonas más comunes, ¿ve? Generalmente en este tipo de pacientes hay que pedir comparativa, ¿ya? Pero si vemos, por ejemplo, un hueso así, no es normal, ¿no? No es normal esta deformidad, debe ser derecho como esto, ¿no? Entonces, esta es la incurvación plástica. Acá también hay que poner yeso, ¿ya? Claro que el yeso puede ser incluso solo por 3 semanas nada más, ¿no? Pero hay que estabilizar. Cuando son fracturas, por ejemplo, en una incurvación plástica en clavícula, con un cabestrillo es suficiente, ¿no? Estas son fracturas, por ejemplo, para que vean, ¿no? Ese es el caso de una fractura de un niño de 3 añitos que fue derivado del Hospital de la Merced a Salud, ¿no? Donde yo laboro. Ya, acá podemos ver una fractura de húmero distal, ¿no? Acá no se nota mucho desplazamiento, sin embargo, acá está un poco abierto. Eso es Garland, ¿ya? Garland 1, Garland 2, Garland 3. Es una clasificación de niños, ¿no? Garland 1 es cuando el trazo no está desplazado. Garland 2 es cuando se compromete la parte anterior y Garland 3 es cuando se compromete la parte posterior. Este es un Garland 2, ¿no? Está abierto acá. Entonces, al niño de 3 añitos le habían dicho que era para operar. Sin embargo, yo opto por ponerle un yeso, ¿ya? El yeso estuvo por 1 mes y medio. Y vean cómo acá. La imagen está un poco invertida. Vean cómo acá ha consolidado, ¿no? Ha consolidado, a pesar de que está todo abierto, ¿no? Y acá está muy bien la lesión, ¿no? Entonces, y bueno, actualmente, luego el niño vino y no tuvo ninguna limitación funcional, fue bien, ¿no? Pero si este tipo de fractura hubiese tenido un niño de, no sé, 9 años, 10 años, ahí sí hubiese sido un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso es para que vean el grado de desplazamiento que tienen los niños un poco ya mayorcitos y el poder de remodelación eh, que tiene un niño pequeño, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, doctora. Bueno. Ok, entonces, si no quedan preguntas, chicos, conmigo será según una próxima clase. Ya estamos coordinando ya con su delegada. ¿Listo? Buenas noches con todos.